Gracias, su señoría. Bueno, con respecto a la materialidad ilícita y la responsabilidad penal de la imputada en este proceso, voy a decir que las constancias de convicción que acreditan el cuerpo del delito, como así también la participación y responsabilidad que ha tenido la imputada en los hechos antes mencionados, resultan ser los testimonios escuchados en esta audiencia y la prueba incorporada por lectura. Con todo ello, este Ministerio Público Fiscal considera que han quedado demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos dañosos anteriormente reseñados en las líneas de acusación. A modo de introducción, voy a decir que de los testimonios escuchados en esta sala y de los informes de telecomunicaciones incorporados por lectura, surge claramente que Verónica Murgia, previo a contactarse telefónicamente, se encontró con Gustavo Rodríguez con el objetivo de atraer a Germán Casarini a la casa de su madre, porque de esa manera no sospecharía nada raro, ya que era normal que Verónica fuera a la casa de su madre. Es evidente que ella aprovechó la excusa de que Germán le tenía que entregar el dinero que acostumbraba a darle generalmente los viernes para sus hijos. Con dicha excusa y después que Germán la llamara a su celular, ella lo llamó 2 veces con un teléfono provisto por Gustavo Rodríguez, quien ya se encontraba con ella conforme a lo acordado por ambos. Y de esa manera fue que Casarini acudió al lugar y luego fue abordado por Verónica Murgia y por Gustavo Rodríguez, hechos que se encuentran probados tanto por los testimonios ventilados en esta sala como por las constancias que se encuentran agregadas por lectura. A continuación voy a hacer un breve análisis de la figura penal del artículo 142 bis, por entender que se dan justamente en este caso los presupuestos requeridos para que se configure el tipo penal mencionado. Considero que en el caso que nos ocupa se llevaron a cabo las 3 acciones que menciona la figura. Ellas son las de sustraer, retener y ocultar, necesarias para que se configure la figura penal que este Ministerio Público le imputa a Verónica Murgia. Ahora voy a explicar sintéticamente en qué consisten dichas acciones. La acción de sustraer la comete quien saca a una persona del lugar en que se encuentra, la aprende y la traslada a otro sitio, apartándola de la esfera donde desarrollaba su vida en libertad. La segunda acción, que es la de retención, se configura cuando, luego de ser sustraída la persona, se hace permanecer a la víctima fuera del ámbito en el que lleva a cabo su vida en libertad durante un lapso prolongado de tiempo. Y finalmente, la acción de ocultar o ocultamiento es precisamente llevar a cabo cualquier actividad que impida o dificulte la posibilidad de que la persona sea reintegrada a la esfera de la que ha sido sustraída. No cabe dudas que dichos requisitos fueron específicamente llevados a cabo por Gustavo Rodríguez con la ayuda necesaria de Verónica Murgia, lesionando de esa manera o de esa forma el bien jurídico protegido, el cual que protege la norma, ¿no es cierto?, el cual no solo es la libertad física, como en la figura básica de la privación ilegal de la libertad lo menciona o lo trata, sino que es mucho más amplio y atiende además la libertad de determinación de la persona, que debido a su privación de la libertad es además obligada a hacer, no hacer o tolerar algo. En este caso fue obligada a tolerar algo contra su voluntad. Por ello sostengo que la mencionada figura penal es aplicable a este caso porque precisamente dicha lesión a la libertad tomó trascendencia temporal y significativa. Para finalizar con este breve análisis de la privación ilegal de la libertad en su figura agravada, si bien resulta suficiente para que se configure el delito que el autor realice alguna de esas 3 acciones solamente, pues en este caso entiendo que se encuentran claramente demostrado que se llevaron a cabo las 3 conductas mencionadas, ya que Rodríguez
con la ayuda de la imputada, sustrajo, mediante el uso de violencia, a Germán Casarini del lugar donde se encontraba, trasladándolo a otro sitio donde lo retuvo, haciéndolo permanecer a Germán fuera del ámbito en el que llevaba a cabo su vida en libertad. Y finalmente lo ocultó impidiendo de esa forma o de esa manera que Germán fuera encontrado y reintegrado a la esfera social de la que lo sustrajo. Con ello quiero decir que la lesión al bien jurídico protegido en este caso se dio sin duda alguna contra la libertad, tanto física como la de determinación de Germán, extendiéndose dicha lesión no solo temporalmente, sino también en forma significativa. Es decir, que por todos estos motivos considero que es aplicable la figura del artículo, la figura agravada de la privación ilegal de la libertad contemplada en el artículo 142 bis, antepenúltimo párrafo en este caso. A continuación, haré alusión a algunos de los testimonios sobresalientes, o más sobresalientes, que dan sustento a esta acusación. Cristian Castañeda, quien era empleado de Germán Casarini, dijo que sabía que Casarini salía con una mujer casada con Rodríguez y que este era con la única persona con la cual Casarini tenía problemas. Por su lado, Javier Murgia, amigo de Germán, también tenía conocimiento de que Casarini tenía problemas con Rodríguez, ya que él sabía de la relación que su amigo mantenía con Alejandra Griselki y le comentaba de algunos mensajes que Rodríguez le enviaba, los cuales se trataban de insultos y amenazas. Incluso manifestó que él sabía que en una oportunidad se habían encontrado Casarini con Rodríguez, pero cree que en dicho encuentro no fue más allá de un intercambio de palabras sin llegar a violencia física. En este sentido, también declararon los amigos de Rodríguez, tanto Gustavo Vicente como Julio Guagliarello, quienes manifestaron que Rodríguez tenía problemas con Casarini y que en una oportunidad se encontraron, pero no sabían si había existido violencia física. Por su parte, Damino Denuncio también refirió que Germán tenía problemas con Rodríguez, ya que éste sabía de la relación que existía con Alejandro Griselki, o que él mantenía con Alejandro Griselki. Tenía conocimiento que se mandaban mensajes y que en alguna oportunidad se habrían encontrado, pero no sabía qué pasó. Juan Pablo Ferraro, por su parte, manifestó que Germán mantenía una relación sentimental oculta, porque en un principio él no lo sabía, pero después se enteró que era con Alejandro Griselki, y que en una oportunidad escuchó a Germán atender el teléfono mientras estaba comiendo en su casa, cenando o almorzando. Atendió el teléfono y le comenzó a decir cornudo, cornudo, haciéndole el comentario luego de que sabía que era Rodríguez el que lo llamaba. También le comentó Germán que recibía amenazas por parte de Rodríguez, que le hacía también muchas llamadas y que le mandaba muchos mensajes. Que para Ferraro esto evidenciaba una relación enfermiza entre Germán y Rodríguez, ya que vivían escribiéndose, diciéndose cosas y Germán se reía de esa situación. Con ello y con las declaraciones de Alejandro Griselki como de la propia también imputada Verónica Murgia, ha quedado demostrado el nivel de conflictividad que existía entre Rodríguez y Germán Casarini. Ahora bien, puesto de manifiesto algunos puntos sobresalientes en la relación problemática que mantenía Rodríguez con Germán, cabe hacer referencia a la problemática familiar, o se podría llamar de violencia familiar, que protagonizaba Verónica Murgia y Germán Casarini, lo cual se vio reflejado en las denuncias efectuadas por Verónica Murgia.
Esta conflictividad existente entre ambos y ese grado de violencia en el que estaban inmersos fue utilizado por Verónica Murgia, tanto contra Alejandra Urriselki también, como también contra Eugenia Ponce y contra Germán Casarini. La agresividad desplegada por la imputada se vio reflejada en distintos episodios. Cabe resaltar las denuncias que Casarini le había hecho a Murgia por las cosas que ésta le hacía, lo cual evidenciaba distintas situaciones de alta conflictividad y violencia recíproca. A tal punto que, conforme a lo manifestado por Marcelo Martínez, en aquella oportunidad en la que él se encontraba en la casa de Dayana Oriani, que era vecina de Verónica Murgia, arreglándole una moto, en un momento determinado la imputada fue a su encuentro y le preguntó cuánto le cobraba para pegarle un susto a Germán. Y como éste le dijo que de ninguna manera iba a hacer algo así, ya que él conocía a Germán desde chico, ella le dijo si conocía a alguien, manifestándole que estaba dispuesta a pagarle a cualquiera para que le diera un susto a Germán. También se debe tener en cuenta la problemática que existía entre Verónica Murgia y Alejandra Urriselki, que originaron gran cantidad de hechos y denuncias entre ellas, denotando también alta conflictividad y violencia, sobre todo por parte de Murgia, destacándose una situación ocurrida afuera del jardín a la que concurría el hijo de Alejandro Urriselki, que también era hijo de Gustavo Rodríguez, lugar donde Verónica Murgia la atacó y agredió físicamente adelante de las personas que se encontraban afuera del jardín. No fue la única oportunidad en que Murgia agredió a Urriselki, ya que varios testimonios escuchados en esta audiencia dieron cuenta que después que Murgia le demostrara a Rodríguez la relación que Urriselki mantenía con Casarini, Rodríguez llevó a Alejandra a la casa de la imputada, lugar donde la agredieron física y verbalmente. Cabe mencionar también lo manifestado por Eugenia Ponce, cuyo testimonio se encuentra agregado por lectura, quien sufrió un episodio de violencia y la agresión la recibió de parte de Verónica Murgia, afuera también de una escuela, y que también mencionó que si bien tenía una relación sentimental con Germán, terminó esa relación por los hechos de esta naturaleza, estos hechos violentos. Ahora voy a analizar otros testimonios vertidos en este debate, los cuales también tienen efecto con los hechos investigados. Debo destacar la declaración de Silvana Mercedes Elizabeth Casarini, hermana de Germán, quien manifestó en esta audiencia que cuando su sobrina Antonella estaba llorando desconsoladamente en su habitación y ella se acercó para consolarla, la misma manifestaba: mamá, ¿por qué hiciste eso? Por su parte, Analía Noelia Casarini también se refirió a lo que había dicho Antonella cuando estaba llorando en la habitación, ya que Silvana, que es su hermana, le había contado que mientras lloraba decía: mamá, ¿por qué hiciste eso? Cabe recordar que dicha frase intentó ser desvirtuada por la defensa mediante un careo que luego se desistió. En ese sentido, se debe considerar la declaración de Astrid Zuccari, quien refirió que Verónica le había contado que cuando se encontraba en la casa de su madre, en un momento salió para encontrarse con Rodríguez y que éste le dio un teléfono para que llamara a Casarini. Que cuando
Frenó la camioneta, ella lo estaba esperando, se subió en el asiento del acompañante e inmediatamente se subió Rodríguez en el asiento de atrás y con un arma que llevaba lo golpeó en la cabeza a Germán. Ella dijo, o sea, estamos hablando de Astrid Zuccari, ella dijo que había sido amiga de Verónica hasta el día en que ésta iba a declarar ante la fiscalía y que más tarde se descompuso y por esa razón la llevaron al hospital donde supuestamente quedó internada, manifestando Astrid que ella se fue del hospital, recordaba en esta sala, que ella se fue del hospital esa noche y que no volvió a ver más a Verónica Murgia porque ella sentía que no le había dicho la verdad respecto de lo que había pasado con Germán Casarín. Expresó su desagrado por la actitud que había tomado Verónica Murgia, porque ella consideraba que debió haber denunciado el hecho ocurrido, es decir, lo que le había contado. Ella no se explica y no le perdona que ante una situación de extrema gravedad como la que le había relatado, no hiciera la denuncia inmediatamente. Lo dijo también en carácter de madre y de esposa. Debo aclarar que además de las comunicaciones telefónicas, existen evidencias concretas que Verónica Murgia se encontraba o se veía con Gustavo Rodríguez y que mantenían una relación cercana, ya que Astrid declaró que Verónica le había dicho que estaba saliendo o encontrándose con alguien, eso lo declaró en esta audiencia, y que un día, cuando iban en la camioneta de Astrid, Verónica le señaló una camioneta en la que iba esa persona, refiriendo a Astrid que se trataba de una camioneta marca Toyota color blanca, cabina simple, de idénticas características a las camionetas que utilizaba Gustavo Rodríguez por su trabajo en la cooperativa eléctrica. Continuando en esa línea, o en esa misma línea, respecto a la relación existente entre Rodríguez y Murgia, es necesario que haga referencia a las declaraciones de Gustavo Rodríguez, quien se encuentran agregadas por lectura y que evidencian una relación de despecho y enfermiza que mantenían entre Verónica Murgia y el mismo Rodríguez, ya que este reconoció haber tenido un encuentro sexual con ella y además se sacaban la bronca entre ellos, decían. Por su parte, Crespín, en su declaración, refirió que tenía una buena relación con Gustavo Rodríguez, sobre todo en el trabajo, y que éste le pidió prestado su auto, un Renault 12, en por lo menos 3 oportunidades aproximadamente, en el mes de julio, lo dijo porque así recordaba que hacía frío, en el mes de julio, y que esas oportunidades fueron seguidas prácticamente en el lapso de tiempo de una semana, y que le pidió ese auto para encontrarse con una mujer. Esta fiscalía presume que lo hacía para encontrarse con Verónica Murgia, ya que conforme a sus propias declaraciones, ella misma ha dicho que los encuentros que mantuvo con Rodríguez eran a escondidas. También Lucía Balbi hizo referencia a la relación existente entre Rodríguez y Murgia, ya que Antonella Casarini le había dicho que Rodríguez los vigilaba, porque además Lucía Balbi conocía a Rodríguez por otra situación, y Antonella, que era su amiga, le comentó que los vigilaba y que la llamaba a su mamá para decirle algo siempre de ellos. Los antecedentes, o la gran cantidad de antecedentes que constan en la investigación penal respecto a las denuncias de violencia familiar, por un lado, y los hechos cometidos por Verónica, a veces junto a su hija Antonella, por otro, evidenciaban la dificultad que tenían
ambos esposos, ya que Verónica Murgia y Germán Casarini se encontraban casados, cuya partida de matrimonio se encuentra agregada por lectura también en estos obrados, y decía que esa evidenciaba una dificultad que tenían para enfrentar y resolver su separación de manera satisfactoria o de manera adulta y tranquila. Ambos quebrantaban los límites impuestos por la justicia, tanto Casarini por las desobediencias y las lesiones leves que le ocasionó a Murgia, y la señora Murgia por los sucesivos encuentros con aquel que, a pesar del maltrato existente y las medidas impuestas, igual se encontraba con él. La declaración testimonial de Marcelo Daniel Martínez revela una de las formas de violencia que eligió la señora Murgia en contra de Germán Casarini. Es decir, que Verónica Murgia había decidido actuar con violencia contra Casarini en una forma de responder ante la violencia sufrida. Y en cierto modo también actuar de manera similar al comportamiento agresivo que tenía Casarini con ella. Varios testimonios escuchados a lo largo de este debate, tanto como el de Astrid y inclusive el de la propia hija de Verónica, Antonella Casarini, han referenciado que la separación de Verónica y Germán fue causada por la relación paralela que éste mantenía con Alejandra Urriselki. Y de acuerdo a lo manifestado por esta última y fue Valentina Ferreira, Verónica le pegó en varias oportunidades, como así también le manifestaba insultos y agravios, sobre todo en los lugares donde ella trabajaba. Eso también está corroborado por los dichos de la propia imputada en esta sala, que refirió que Rodríguez le informaba permanentemente dónde se encontraban tanto Casarini como Alejandro Urriselki, en los lugares en que se encontraban. Pero como esas intimidaciones no le dieron resultado a la imputada para que Casarini terminara su relación con Alejandro Urriselki, buscó otros mecanismos para atacar a esta, utilizando, entre otros, mensajes intimidatorios. En el marco de esta situación y ante la imposibilidad de que Germán retomara la relación con Verónica, esta pasó a considerar a Casarini también, como la consideraba Alejandra, un enemigo, una figura agresiva para ella y el enemigo. Y para él, conforme a los propios dichos de Verónica, en sus declaraciones, ella era un objeto sin valor, ¿cierto? En el medio de esta relación de violencia, en la que en la mayoría de las veces estaba en desventaja Verónica Murgia, fue así que se contactó con Gustavo Rodríguez, con la finalidad de esclarecerle a este que el engaño era real, logrando que Rodríguez captara su atención, provocando de ahí en adelante distintas situaciones, como por ejemplo que éste llevara a Urriselki a su casa para aclarar las cosas, logrando que se desatara en contra de Urriselki violencia tanto verbal como física. Este tipo de maniobras, debo decir que resultan ser peligrosas, ya que depende también de la personalidad que tenga el receptor de esas maniobras, como lo fue en este caso Rodríguez, que no pudo tolerar el engaño sufrido. Es necesario mencionar que tanto Astrid Zuccari como Florencia Casarini dijeron que Verónica les había comentado que Rodríguez le había pegado cuando estaba dentro de la camioneta de Germán y que se había ensuciado la ropa
cuando se cayó al piso, que cuando fue para la casa de su madre, le había dicho a su madre que se había tropezado con unas ramas. Pero en relación a ello, tanto Macadán, que era el conductor del remis o el remisero, como Jorge Reynoso, manifestaron que no la vieron golpeada ni tenía ninguna lastimadura en ningún lugar, como así tampoco la vieron la ropa sucia, considerando por tal razón esta fiscalía que Verónica Murgia es evidente que se lavó y se cambió la ropa en la casa de su madre. Y más tarde llamó al remis y fue a ver a Reynoso. Por su parte, debo también referirme al testimonio de la enfermera Laura Fontore, quien refirió que en relación al día en que desapareciera Casarini, María Inés Correa, madre de la imputada, le dijo que ésta había ido ese día a su casa porque se tenía que encontrar con Casarini para que éste le diera el dinero para los chicos. También le había contado que cuando Verónica volvió a su casa, ella le preguntó si Casarini le había pegado, porque tenía la ropa sucia y tenía sangre, respondiéndole Verónica que se había caído al piso con unas ramas. De estas declaraciones surge claramente que Verónica Murgia se cambió de ropa y posiblemente se habría lavado en la casa de su progenitora para más tarde llamar al remis y encontrarse con Jorge Reynoso en la sede de policía científica. Tampoco puede pasar inadvertida la declaración de Raquel Pedernera, también enfermera del hospital, quien manifestó que al otro día que se suicidara Rodríguez, siendo alrededor de las 23 horas, llegó Verónica Murgia a la guardia y su madre, que estaba de servicio, trabajando en esa época con ella, fue a atenderla, refiriendo además que la había acompañado su amiga Astrid Zuccari y que en un momento determinado, cuando se encontraba al lado de Astrid, en el office donde ella trabajaba, esta entró en una crisis de llanto diciendo que Verónica le había contado lo que Rodríguez había programado para llegar a tenerlo a Casarini, que este lo había matado y que ni en las películas había pasado. Bueno, ahora voy a referirme a las comunicaciones telefónicas que existieron el día en que Gustavo Rodríguez, ayudado por Verónica Murgia, privaron de la libertad a Germán Casarini. Es necesario hacer referencia a los informes que se encuentran agregados por lectura, los cuales dan cuenta del incesante tráfico comunicacional que había entre varios números de abonados telefónicos, los cuales fueron de gran interés para la investigación. Es así que se pudo establecer que Germán poseía a su nombre 2 líneas telefónicas. El abonado 622554, el cual era utilizado por Germán Casarini para comunicarse con cualquier persona, y el abonado 440346, que era utilizado por este para comunicarse únicamente con Alejandro Urriselki, mediante el cual se comunicaba en forma gratuita. Asimismo, y por supuesto, voy a aclarar que lo tenían en secreto, lo tenían escondido y nadie sabía, salvo las personas que eran amigas, como lo refería anteriormente Javier Murgia, nadie sabía de esa línea de teléfono. Asimismo, se pudo establecer que Gustavo Rodríguez tenía y utilizaba 2 líneas telefónicas, una a su nombre, que era el teléfono 617402, y otra que se la había provisto la Cooperativa de Electricidad de Pehuajó, que era el número 643852, lo cual está corroborado por el informe que emitió la cooperativa y que se encuentra agregado por lectura.
También se estableció, mediante los informes de las compañías telefónicas, que el número de abonado 448227 correspondía a Verónica Murgia. Como así también que el abonado 543354 correspondía a María Alejandra Urrizelki. De estos informes también se pudo establecer que hubo 4 líneas telefónicas, como lo mencionara en esta audiencia Ricardo Nieves, el encargado de hacer informes de teléfonos en la investigación. Esas líneas tenían una particularidad, que sus titulares eran nombres de los cuales no se podía establecer ni la identidad ni el domicilio, o sea que se los podría catalogar como celulares truchos, a excepción de la línea 621689, que había tenido o tenía una titularidad conocida. Es así que se pudo establecer que estas 4 líneas mantuvieron comunicación no solo entre sí, entre esas mismas líneas, sino también mantuvieron comunicaciones con los teléfonos de Gustavo Rodríguez y de Verónica Murgia, como así también con el teléfono 465461 de María Inés Correa y con el abonado 448219, también a nombre de María Inés Correa, pero que en esa época era utilizado por Florencia Casarín, hija mayor de Verónica y de Germán. Esto nos hace, no hace más que reflejar la conexión que existía entre Gustavo Rodríguez y Verónica Murgia, los cuales utilizaban distintas líneas telefónicas para comunicarse entre sí, hechos, por otra parte, que han sido reconocidos por la propia imputada en sus declaraciones, que se encuentran agregadas por lectura, en las cuales ha manifestado que Rodríguez tenía gran cantidad de chips telefónicos y que los cambiaba continuamente. Y que se los daba también, se los proporcionaba. Antes de continuar con el análisis de las comunicaciones telefónicas, es necesario que efectúe una aclaración muy importante en relación al teléfono o a uno de los teléfonos que mencionaba anteriormente, cuyos titulares eran nombres ficticios. El abonado 621689 se pudo establecer que pertenecía a Matías Rodríguez, hijo de Gustavo Rodríguez, quien fue uno de los testigos de este juicio, y tanto él como su hermana Cecilia y su madre Amelia Chávez confirmaron que ese número de abonado le pertenecía a Matías Rodríguez y que él le había regalado el teléfono celular con la línea a su ahijada Agustina Tevez, teniéndola tanto Cecilia Rodríguez como Amelia Chávez, su madre, en sus contactos como Agus. Esta línea fue de sustancial importancia para la investigación por la siguiente razón. Se pudo constatar que la misma se encontraba sin movimiento durante varios meses antes de que desapareciera Germán. Pero se descubrió que dicha línea se puso en funcionamiento justamente el día en que desapareció Germán Casarini. Está comprobado mediante informes que ese día se realizó consulta de saldo y carga al asterisco 444, ocurriendo esto a las 19:48 y a las 19:50 horas del día de la desaparición de Germán. 2 minutos más tarde, entre las 19:52 y por el lapso de tiempo hasta las 20:15, el abonado Agus mantuvo 3 comunicaciones con el abonado 621782, que era uno de los teléfonos truchos. También se constató que a las 20:09 existió una llamada de este último, o sea, de ese teléfono trucho, al abonado Agus,
lo cual pone en evidencia las comunicaciones que mantenían Rodríguez y Murgia utilizando esos teléfonos, los teléfonos truchos. También puedo mencionar al respecto que tanto Florencia Casarini como Astrid Zuccari hicieron referencia a la comunicación telefónica que había recibido Verónica de parte de Rodríguez cuando se encontraba en la casa de su madre, María Inés Correa, por lo cual Verónica Murgia salió de la casa de ella para encontrarse con Rodríguez, ya que se habían puesto de acuerdo, y se encontró a pocos metros de la avenida de Anfunes, lo que sería calle Bogliano de la ciudad de Pehuajó. Precisamente esta es la llamada que tanto Florencia Casarini como Astrid Zuccari mencionaron cuando relataron que Verónica estaba en la casa de su madre y salió al encuentro de Rodríguez. Es evidente que ya se habían puesto de acuerdo para encontrarse cerca de la casa de la madre de Verónica, porque anteriormente y conforme a lo manifestado por la propia imputada, ella misma le había avisado, lo había llamado a Gustavo Rodríguez que se iba para la casa de su madre mucho antes, cuando se fue a la tarde. Con esto queda en evidencia que el teléfono, ese trucho al que hice mención, el 621782, era utilizado por Verónica Murgia en ese momento, y el 621689, que era Agus, era utilizado por Rodríguez en ese momento. Continuando con la secuencia de las comunicaciones, a las 20:26 horas del mismo día viernes, el teléfono 448227 de Verónica Murgia recibió una llamada de Germán Casarini, pero en este caso era del teléfono que tenía oculto Germán, el 440346, el cual utilizaba únicamente para comunicarse con Alejandro Resecki. Resumiendo por este Ministerio Público que Germán se habría equivocado de teléfono, pero también corresponde decir que Verónica ya lo conocía, ya que se encuentra incorporado por lectura un informe de la empresa telefónica que entre los dos números, esos mencionados, entre el oculto que tenía Casarini con el que utilizaba Murgia, o el de su titularidad, entre los días 13 de agosto de 2011 y 27 de agosto de 2011 hubo 29 comunicaciones, lo que da cuenta que Verónica se comunicaba bastante seguido con Germán Casarini. Ello quiere decir obviamente que Murgia conoció inmediatamente el número de Germán cuando la llamó y sabía que la llamaba él. A continuación de esa llamada y al producirse el encuentro entre ella y Rodríguez, conforme a las declaraciones de Astrid Zuccari y Florencia, Verónica cortó la llamada de Germán y seguidamente Rodríguez le dio el teléfono, el cual contenía el abonado 621689, que era precisamente Agus. En ese momento se lo provee Rodríguez a Verónica Murgia y le dijo que lo llamara, conforme a los dichos de Florencia. Cuando le dio el teléfono se lo dio bruscamente y le dijo: llamalo. Es así que Verónica, utilizando ese teléfono, llamó al 622554, que era el otro que tenía Germán, que lo utilizaba siempre, quedando registradas las dos llamadas a las 20:33 y a las 20:36. Esas dos llamadas que eran para que Germán fuera al lugar que la propia imputada relató, que ella le iba indicando dónde tenía que ir para encontrarse con ella. Inmediatamente después de cortar Germán,
recibió una llamada que era precisamente de su hija Florencia. Esa llamada fue precisamente a las 20:37:50, momento en que coincidiría con el abordaje al interior de la camioneta de Verónica Murgia en el asiento del acompañante y Gustavo Rodríguez en el asiento de atrás. Eso por un lado, porque por lo mencionado por la propia imputada, porque decía que ella refirió que cuando subió a la camioneta Casarini estaba hablando por teléfono, y además por los dichos de su propia hija Florencia, quien manifestó en esta audiencia que cuando su padre la atendió le dijo hola reina, y después no pudo escuchar más nada, ya que le parecía que su padre estaba hablando con otras personas. También dijo que escuchó como viento, es decir que hay que hacer referencia a que en ese lugar donde abordaron la camioneta de Casarini era bastante descampado y posiblemente ese día habría viento. Seguidamente hay registros de una comunicación que en un primer momento de la investigación resultó sospechosa, pero después de la declaración de Verónica Murgia como imputada, surgió que la misma fue realizada en el momento en que ella y Rodríguez ingresaron a la camioneta. Dicha comunicación fue realizada desde el celular que tenía Germán en la mano y que hablaba en ese momento con su hija Florencia al otro celular. Evidentemente estaban buscando el otro celular, que era el oculto. Una vez que encontraron dicho celular, o sea, el que utilizaba para hablar con Urriselki, y lo redujeron a Germán mediante el uso de violencia, que conforme a los dichos de la imputada, cuando Rodríguez ingresó a la camioneta, le pegó golpes con la culata del revólver que llevaba sobre la cabeza a Germán. Posteriormente se encuentran registrados distintos mensajes de textos enviados desde el elaborado 440344, que repito era el cual utilizaba Germán para comunicarse con Alejandro Urriselki, y dichos mensajes eran dirigidos a esta para que se encontrara con él. Evidentemente Alejandra Urriselki refirió también en este debate que esos mensajes eran escritos por distintas personas para ella, creía. Dijo que algunos pudieron haber sido enviados por Gustavo Rodríguez, ya que la forma de escribir eran semejantes a la que él tenía, es decir, por ejemplo, era característico que escribiera con falta de ortografía, pero refirió también en esta sala que otros mensajes no eran escritos por Rodríguez, ya que tenían abreviaturas que él no usaba. Cabe recordar que ella misma manifestó que esos mensajes eran dirigidos a ella, mediante los cuales la citaban al ciclista, utilizando siempre el celular de Germán. Ella se dio cuenta que algo pasaba porque llamaba a Germán para preguntarle qué sucedía, pero nunca le contestaron. Es más, le dijeron en un mensaje que no podían hablar porque no tenían crédito, siendo que ella y Germán tenían llamadas gratis entre ellos. Para finalizar, debo decir que también el otro celular que utilizaba Germán Casarini para comunicarse con todas las personas, con todo el mundo, no se encontró en ningún momento en la investigación, y el único que se encontró fue precisamente el celular que utilizaba para comunicarse en este caso con Alejandra Urriselki. Bueno, para finalizar me voy a referir al delito también de encubrimiento agravado, imputado a Verónica Murgia en forma subsidiaria por este despacho público. Considero que se encuentra probado por diferentes razones. La primera y principal es el tiempo transcurrido entre el hecho de la privación ilegal de la libertad contra Germán Casarini y la primera declaración de Verónica Murgia conforme al artículo 308, quinto párrafo del Código de Procedimiento Penal, llamada también declaración informativa, en la que allí recién manifiesta su versión de lo ocurrido.
Esto es, estamos hablando de más de 35 días de diferencia. Debo hacer referencia también a las distintas oportunidades en que se le recibieron declaraciones, tanto en sedes policiales como en el Ministerio Público Fiscal, no solo respondiendo con mentiras, sino también con evasivas. Y por último, como dijo Astrid Zuccari, debo decir que Verónica debió haber denunciado el hecho, tal cual como se lo contó, el hecho ocurrido, por ser un hecho considerablemente grave. Considero sobreabundante aclarar que la agravante del encubrimiento está dada por la extrema gravedad del hecho precedente, es decir, el que lo precede al encubrimiento, como lo es el hecho aberrante de la privación ilegal de la libertad agravada que se le imputa a Verónica Murgia. Bueno, para finalizar, me voy a referir a los eximentes. No se han postulado ni advierto que existan ninguno. Con respecto a los atenuantes, no voy a ponderar tampoco atenuantes. Y como agravantes, voy a postular los propios agravantes de las figuras mencionadas, tanto de la privación ilegal de la libertad agravada como el del encubrimiento agravado. Por todo ello, acuso a Verónica Daniela Murgia, en carácter de partícipe necesario o primario del delito de privación ilegal de la libertad agravada, contemplada en el artículo 142 bis, antepenúltimo párrafo del Código Penal, y subsidiariamente acuso a Verónica Murgia como autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado conforme al artículo 277, inciso primero, apartado A, en función del inciso tercero, apartado A del Código Penal, solicitando que al momento de sentenciar se condene a Verónica Murgia al máximo de la pena prevista para el delito de privación ilegal de la libertad agravada y en su caso se condene a la imputada también al máximo de la pena prevista para el delito de encubrimiento agravado. Individualícelo en cantidad de años, doctor. En el caso de la condena del primer delito, del delito de privación ilegal de la libertad agravada, sería de 25 años, y el de el encubrimiento agravado sería de 6 años.